Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo. Hoy nuestro devocional familiar en casa número 129. Y vamos a desarrollarlo basándonos en la vida de Esdras. ¿Quién fue Esdras? Dice las Sagradas Escrituras que Esdras fue un sacerdote, fue un escriba y un maestro. Este fue enviado a Jerusalén nada menos que por el rey persa Artajerjes I. Sus instrucciones eran reglamentar el comportamiento moral, social y religioso de Israel conforme a lo que enseñaba la ley de Moisés. Fue un hombre entonces con una misión muy específica y fue restaurar el culto en Israel. Pero bueno, la idea no es quedarnos tanto en el contexto histórico, sino aprender de Esdras porque dice las Sagradas Escrituras que la mano de Dios estaba siempre sobre él. Yo quiero que corroboremos esto con base a lo que nos enseña el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, Esdras. Capítulo 7, verso 6, nos dice, voy a leerlo, y dice el verso 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Este texto entonces nos corrobora que la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Y recuerda que queremos aprender por qué la mano de Jehová estaba siempre sobre Esdras. Cuando decimos que la mano de Jehová estaba sobre Esdras, esto significa que la bendición, la cobertura, la prosperidad, el bien de Jehová, el favor de Jehová siempre estaba con Esdras. Esdras era un hombre constantemente respaldado y bendecido por Dios, como lo queremos ser tú y yo, o como somos mejor tú y yo. Pero sí queremos que este principio siempre se desarrolle en nuestra vida, ser hombres que constantemente y mujeres estén bendecidos por Dios, que su mano esté sobre nosotros. Debemos aprender el ejemplo de Esdras y saber por qué este hombre siempre estaba bendecido por Dios, es decir, que la mano de Dios estaba sobre él. El verso 9 también nos corrobora este principio. Voy a leerlo y dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Jehová. Se habla de un viaje que hizo Esdras cuando salió de Babilonia y llegó a Jerusalén, pero lo que quiero que enfaticemos es que este texto nuevamente nos enfatiza que la buena mano de Jehová estaba sobre Esdras. ¿Por qué la mano de Jehová estaba sobre Esdras? Recuerda que es lo que queremos responder. Y en el verso 28 el mismo Esdras lo corrobora y dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. Es decir, Dios inclinó la misericordia delante del rey y de su consejero y de todos los príncipes poderosos de Israel, y yo fui fortalecido, hablando el propio detrás de su testimonio y la gracia que Dios le había dado delante de los consejeros del rey y los príncipes. Y termina diciendo el verso 28, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Qué hermoso. El mismo Esdras decía que la mano de Jehová estaba sobre él. Ahora sí respondamos por qué la mano de Jehová estaba siempre sobre Esdras. Esto no los enseña el verso 10 del mismo capítulo 7. Todos estos textos los venimos leyendo del capítulo 7, pero vamos a leerlo para que lo empalmemos y lo entendamos bien.
desde el verso 9 en su parte B. Y dice el texto: y al primero del mes, quinto, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué? Verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel. Qué hermoso. Aquí vemos la razón del por qué la mano de Jehová estaba siempre sobre Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para tres cosas importantes. Es decir, que Dios bendice al que hace esto, cubre, protege y respalda al que hace esto. ¿Qué hizo Esdras? Tres cosas importantes registradas en el verso 10. La primera: Esdras preparó su corazón primera para inquirir la ley de Jehová, es decir, para investigarla, para estudiarla. Esdras amaba la palabra de Dios. Esdras estudiaba la palabra de Dios. Esdras enfrentaba el texto bíblico y sacaba los principios importantes de la palabra de Dios para aplicarlos a su vida. No se quedaba con la superficialidad, no se quedaba con una lectura, podríamos llamarlo así, superficial. Este texto, inquirir, quiere decir que profundizaba en la palabra de Dios para aplicarla a su vida. ¡Qué hermoso! Aquí hay un ejemplo y un desafío grande para nosotros. Aprendamos a estudiar la palabra de Dios con profundidad. Por favor, que todos estos tiempos devocionales, todos estos principios que te regalan tus pastores, tú los puedas no solamente escucharlos, sino profundizarlos, aplicarlos. No te quedes únicamente siendo un oidor de los devocionales. Ve e investiga más sobre estos principios que te enseñan tus pastores y saca tú también otros principios que te pueden ayudar para la vida. Entonces, eso fue lo primero. ¿Qué fue lo segundo? Y dice: y para cumplirla, es decir, para obedecerla. Qué hermoso. No se queda únicamente en teoría. Esdras practicaba, obedecía, cumplía la palabra del Señor. ¿Qué otro ejemplo y desafío para nosotros? No basta únicamente con oír la palabra de Dios, con estudiarla. Hay que cumplirla, hay que obedecerla. Mi pregunta es: ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás cumpliendo los principios de la palabra de Dios, apreciado oyente? Esto es sumamente importante. Entonces, esta era lo segundo que Esdras hacía. Y lo tercero que hacía, que era, ahí en el mismo verso 10 lo encontramos: y para enseñarla en Israel sus estatutos, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, que Esdras comunicaba la palabra de Dios, se enseñaba la palabra de Dios. Entonces la estudiaba primero a profundidad, la cumplía, es decir, la obedecía en su vida. La palabra pasaba por su vida, era obedecida por Esdras, los principios de la palabra de Dios, pero hermoso, la enseñaba y la comunicaba. Esdras predicaba la palabra de Dios, Esdras enseñaba la palabra de Dios. ¿Qué otro desafío tan hermoso y ejemplo encontramos nosotros de Esdras? Debemos aprender a comunicar la palabra de Dios. ¿Cómo va tu comunicación de la palabra de Dios? ¿A qué persona le has anunciado hoy o quieres anunciarle hoy la palabra de Dios? Qué hermoso que tú puedas hoy decidir, después de este devocional, y tener el compromiso de buscar a alguien y comunicarle la palabra de Dios. Nuestro mundo necesita de la palabra de Dios, del poder que tiene la palabra de Dios para sanar, transformar y cambiar. Y recuerda que la palabra de Dios presenta al Hijo, a Jesucristo, nuestro Salvador. Qué hermoso desafío. Entonces, ¿cómo frente a un hombre
que determina preparar su corazón para todas estas cosas que acabamos de estudiar, como fue investigar la palabra de Dios, estudiarla, cumplirla y comunicarla. Frente a ese hecho, ¿cómo la mano de Dios no va a estar sobre alguien? Ahí están las razones, porque la mano de Dios estaba sobre Esdras, porque Dios veía que Esdras era un hombre que le daba la honra y la gloria a él. Era un hombre que había determinado humillarse frente a la palabra de Dios, obedecer su palabra y comunicarla, y Dios lógicamente esto lo bendice. Entonces, si tú quieres ser un hombre y una mujer que esté la mano de Dios sobre él, como estuvo con Esdras, por eso la mano de Dios estaba sobre Esdras, debes estudiar la palabra de Dios, debes cumplir, es decir, obedecer la palabra de Dios, y debes enseñar la palabra de Dios. Sé un hombre sobre el cual y una mujer sobre el cual reposa la mano de Dios. Si quieres que la mano de Dios repose sobre ti, es decir, siempre estar en la bendición de Dios, en la prosperidad de Dios, en el favor de Dios, en el respaldo de Dios, en el acompañamiento de Dios, honra a Dios, estudiando su palabra, obedeciéndola y comunicándola. Ahí te dejo esos principios. Entonces hemos descubierto por qué siempre estaba la mano de Dios sobre Esdras, como él mismo lo declaraba, porque él estudiaba, obedecía y enseñaba la palabra de Dios. Apreciado oyente, nuestro Dios Todopoderoso te continúe bendiciendo. Hoy toma el desafío de comunicarle a alguien la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios y de estudiar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Espero que me escuches en una pronta oportunidad. Bendiciones.